Almohadilla el amanecer de la esperanza. El barrio La Esperanza no era más que un lienzo de vida suspendido entre la miseria y los sueños. Cada mañana, los primeros rayos del sol de Guadalajara se colaban entre los techos de cartón, lámina y madera, despertando un mundo de posibilidades y luchas cotidianas. Era un laberinto de callejuelas estrechas, donde el polvo se mezclaba con las historias de cientos de familias que sobrevivían con poco más que esperanza y determinación. Aquella mañana de septiembre, el aire tenía un peso especial. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma terroso de la tierra húmeda. María Mendoza preparaba el desayuno en su pequeña cocina, una habitación que fungía como corazón de su hogar. Sus manos, marcadas por años de trabajo doméstico, se movían con una precisión que hablaba de una vida de sacrificios y resiliencia. Javier dormía en la habitación contigua, un espacio pequeño que compartía con su hermana Elena. La luz de la mañana se filtraba por una ventana sin cortinas, iluminando los pósters de boxeadores pegados a las paredes. Cada imagen era un fragmento de un sueño, un pedazo de esperanza que su padre había dejado antes de desaparecer. «Javier, despierta», llamó María. «El desayuno está listo». El muchacho abrió los ojos. Tenía 12 años, pero su mirada ya reflejaba una intensidad que iba más allá de su edad. Su cuerpo delgado, casi escuálido, contrastaba con una determinación que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Almohadilla, almohadilla, segunda parte, historias de familia. La historia de los Mendoza era como la de muchas familias en La Esperanza. Un padre ausente, una madre trabajadora, y 2 hijos que crecían entre la necesidad y la esperanza. El recuerdo de Rafael Mendoza, el padre de Javier, flotaba como un fantasma en cada rincón de la casa. Rafael había sido boxeador. No uno famoso, sino de esos que luchan en peleas clandestinas, buscando unos cuantos pesos para mantener a su familia. Sus historias, contadas por María en las noches de invierno, habían sembrado en Javier la semilla de un sueño. «Tu padre», le decía María, creía que el boxeo era más que un deporte. Era una forma de escape, de dignidad. Elena, de 9 años, miraba a su hermano con una mezcla de admiración y preocupación. Ella había entendido desde muy temprano el significado de sacrificio. Mientras Javier soñaba con ser boxeador, ella ya ayudaba a su madre en los quehaceres domésticos. Almohadilla, almohadilla, tercera parte, el gimnasio de los sueños. Después del desayuno, Javier tomó su mochila desgastada. Dentro llevaba un par de vendas old school que habían pertenecido a su padre, un tesoro más valioso que cualquier juguete. Su destino era el Gimnasio Fénix, un lugar que más parecía un cobertizo que un centro de entrenamiento. Las calles de La Esperanza bullían de vida. Niños jugando fútbol con balones casi desinflados, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, perros callejeros merodeando entre los puestos. Javier caminaba con la seguridad de quien sabe exactamente a dónde va. El Gimnasio Fénix era poco más que 4 paredes y un ring gastado. Don Miguel, un entrenador veterano con más cicatrices que historias por contar, lo esperaba. Era un hombre de unos 60 años, con manos enormes que parecían haber moldeado el destino de docenas de boxeadores. «Llegas temprano, muchacho», saludó don Miguel. Javier dejó su mochila en un rincón. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que don Miguel recordara su propia juventud. Almohadilla, almohadilla, cuarta parte, primeros entrenamientos. El entrenamiento comenzó con saltos de cuerda. Javier había desarrollado una técnica casi hipnótica, sus pies apenas rozando el suelo, su respiración controlada como la de un maestro zen. Don Miguel lo observaba, evaluando no solo su técnica física, sino el fuego interior que lo movía. «El boxeo», le decía mientras Javier saltaba, «no es solo golpear. Es pensar, es estrategia, es corazón». Las primeras horas pasaron entre saltos, golpes al saco de boxeo y consejos. Don Miguel no era solo un entrenador, era un guardián de sueños, un arquitecto de esperanzas. Para Javier, cada golpe era más que un movimiento. Era un mensaje a su destino, una declaración de intenciones.
Recordaba las historias de su padre, los boxeadores mexicanos que habían salido de la pobreza para conquistar el mundo. Almohadilla, almohadilla, quinta parte, el sueño toma forma. Al mediodía, cuando el sol golpeaba con toda su fuerza, Javier salió del gimnasio. Su camiseta estaba empapada en sudor, sus manos vendadas, sus músculos adoloridos. Pero en su rostro había algo que iba más allá del cansancio, había determinación. María lo esperaba con un termo de agua y un pequeño emparedado. Sus ojos, cansados pero orgullosos, lo miraban como quien ve un milagro en construcción. ¿Crees que algún día llegaré lejos?, preguntó Javier. María acarició su rostro. Llegarás tan lejos como tu corazón te lo permita, mijo. Ese día, como tantos otros, Javier Mendoza no era solo un niño de un barrio pobre de Guadalajara. Era un sueño en movimiento, un futuro boxeador que comenzaba a escribir su historia. Asterisco, el sol de la tarde doraba los tejados, testigo silencioso de un destino que comenzaba a gestarse, asterisco. Almohadilla, almohadilla, epílogo, la promesa. Esa noche, mientras todos dormían, Javier sacó de una caja vieja un par de guantes de boxeo que habían pertenecido a su padre. Los miró a la luz de una lámpara gastada, como si fueran un mensaje del pasado. Algún día, susurró, seré campeón. Por ti, por mamá, por mí. Y en ese momento, en ese rincón pequeño de la esperanza, un sueño olímpico comenzaba a latir. Almohadilla, el despertar de un talento. El gimnasio Fénix era más que un simple edificio. Era un templo de esperanzas, un santuario donde los sueños se forjaban entre golpes de puño y sudor. Las paredes, manchadas por años de entrenamientos, parecían guardar los secretos de docenas de boxeadores que habían pasado por sus espacios desgastados. Javier, ahora con 14 años, había crecido literalmente dentro de este gimnasio. Sus músculos, antes delgados y frágiles, se habían transformado en instrumentos de precisión y poder. Don Miguel lo observaba con la mirada de un escultor que ve su obra más importante tomando forma. El olor a cuero viejo, sudor y esperanza flotaba en el ambiente. Guantes colgaban de ganchos oxidados, sacos de boxeo balanceándose con el eco de golpes fantasma. Cada rincón del gimnasio contaba una historia, cada marca en las paredes era un testimonio de luchas pasadas. Recuerda, Javier, decía don Miguel, el boxeo no se aprende, se siente. Almohadilla, almohadilla, segunda parte, lazos y rivalidades. Roberto, el hijo de un exboxeador local, entrenaba junto a Javier. Habían crecido juntos, compartiendo no solo sueños, sino también las duras realidades de la esperanza. Su amistad era compleja, alimentada por la competencia y el compañerismo. Los dos amigos representaban dos formas diferentes de enfrentar el boxeo. Javier, metódico y reflexivo, estudiaba cada movimiento como si fuera un problema matemático. Roberto, más instintivo, confiaba en la fuerza bruta y la pasión heredada de su padre. Te estoy ganando, bromeaba Roberto durante un entrenamiento de sparring. Javier sonreía, esquivando un golpe con una gracia que no parecía natural. Ganar no es solo pegar más fuerte, es pensar más rápido. Don Miguel observaba su intercambio con una mezcla de orgullo y preocupación. Había visto muchas amistades romperse en el ring, muchos sueños destruidos por la competencia. Almohadilla, almohadilla, tercera parte, el peso de las expectativas. María seguía siendo el ancla emocional de Javier. Cada tarde, después del trabajo, lo esperaba con un termo de agua y un emparedado. Sus ojos reflejaban un sacrificio silencioso, una esperanza que iba más allá de las posibilidades inmediatas. Recuerda, mijo, le decía, el boxeo puede ser tu camino, pero la educación es tu salvación. Javier había comenzado a destacar en los torneos locales. Sus victorias ya no pasaban desapercibidas. Scouts locales comenzaban a murmurar su nombre, a ver en él algo más que un simple muchacho de un barrio pobre. Elena, su hermana, lo admiraba en silencio. Mientras Javier entrenaba, ella soñaba con ser periodista, con contar historias como la de su hermano.
Almohadilla almohadilla cuarta parte, la técnica y el espíritu. Don Miguel dedicaba horas extras a Javier. No era solo un entrenamiento físico, sino una educación completa. Historia del boxeo, estrategia, control mental. Cada lección iba más allá de los golpes. Los grandes boxeadores, le explicaba, no nacen, se construyen. Golpe a golpe, sacrificio a sacrificio. Javier aprendía no solo a boxear, sino a entender el boxeo. Estudiaba videos de grandes boxeadores mexicanos, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez. Cada movimiento, cada estrategia era analizada con la precisión de un científico. Su estilo comenzaba a tomar forma. Velocidad mexicana con precisión europea. Una combinación única que lo hacía destacar. Almohadilla almohadilla quinta parte, el primer gran desafío. Un cartel en el gimnasio cambió todo. Un torneo regional, con premios que podían significar una puerta hacia algo más grande. El premio no era solo dinero, era la posibilidad de un futuro diferente. María dudaba. Los gastos de inscripción, el equipo, los viajes. Todo parecía una montaña imposible. Encontraremos la manera, insistía Javier. Esto es más que un torneo, es nuestra oportunidad. Roberto también competiría. Por primera vez, su amistad se vería verdaderamente desafiada. ¿Podrían sus sueños coexistir o el ring los separaría para siempre? Almohadilla almohadilla sexta parte, memorias y motivaciones. Una noche, mientras limpiaba los guantes, Javier encontró una vieja fotografía de su padre. Rafael Mendoza, con un título de boxeo local, sonreía en un ring desgastado. Era un fantasma que lo motivaba, un legado silencioso. Don Miguel notó su mirada perdida. Tu padre fue un buen boxeador, dijo. Pero tú puedes ser algo más. Las historias de Rafael flotaban como un eco. Peleas clandestinas, noches difíciles, un talento que nunca pudo completamente desarrollarse. Javier sentía que no solo boxeaba por él, sino por el sueño trunco de su padre. Almohadilla almohadilla epílogo, la víspera del torneo. La noche anterior al torneo, Javier no podía dormir. Sus guantes estaban listos, su mente más preparada que nunca. María lo observaba dormir, rezando en silencio. En la habitación, entre los pósters de boxeadores y sus sueños, Javier Mendoza no era solo un muchacho. Era la promesa de un barrio, el futuro de una familia, el heredero de un legado. Asterisco el amanecer llegaría pronto. Y con él, la primera gran prueba, asterisco. Un sueño olímpico comenzaba a tomar forma, golpe a golpe, sacrificio a sacrificio. Almohadilla los preparativos. El amanecer se filtraba entre las cortinas desgastadas de la pequeña habitación de Javier, iluminando un universo de recortes, pósters y sueños pegados a las paredes. Cada imagen era un testimonio de su pasión, boxeadores mexicanos que habían conquistado el mundo desde los rincones más humildes del país. María, su madre, preparaba el desayuno en la cocina. El aroma a café y tortillas calientes llenaba el pequeño departamento. Podía escuchar a Javier moverse, preparándose mentalmente para lo que sería el día más importante de su vida hasta ese momento. «Mijo», gritó desde la cocina, «el desayuno está listo». Javier salió de su habitación. A sus 16 años, ya mostraba la determinación de un atleta, pero aún conservaba la vulnerabilidad de un adolescente. Sus ojos, oscuros e intensos, reflejaban una mezcla de nerviosismo y esperanza. «No tengo hambre, mamá», respondió, pero María insistió. «Vas a necesitar energía. No puedes pelear con el estómago vacío». La mesa era un pequeño altar de preparación. Junto al plato de huevos y frijoles, María había colocado discretamente una medalla que perteneció al padre de Javier. Un amuleto silencioso, una conexión con un pasado que nunca conoció pero que lo inspiraba. Almohadilla almohadilla el gimnasio Fénix. Don Miguel lo esperaba en el gimnasio. El viejo entrenador había llegado mucho antes del amanecer,
preparando cada detalle como si el destino de Javier dependiera de cada centímetro del ring. El gimnasio Fénix era más que un espacio de entrenamiento. Era un templo de transformación, donde los sueños de jóvenes boxeadores tomaban forma entre golpes de sombra y saltos de cuerda. «Llegas tarde», le dijo don Miguel cuando Javier entró. «Son apenas las 7 de la mañana», respondió Javier con una sonrisa. En el boxeo, cada segundo cuenta. La preparación comenzó. Vendas, protectores, revisión de cada músculo. Don Miguel no solo preparaba el cuerpo de Javier, sino también su mente. «Marco Suárez no es un rival cualquiera», explicó mientras vendaba las manos de Javier. «Viene de un barrio donde el boxeo es más que un deporte, es una forma de sobrevivir». Almohadilla, memorias y motivaciones. Mientras se preparaba, Javier recordó historias que su madre le había contado sobre su padre. Un boxeador prometedor que nunca pudo cumplir sus sueños. Cada movimiento, cada entrenamiento, era un homenaje silencioso a ese hombre que conoció solo a través de fotografías y relatos. Roberto, su amigo de la infancia, llegó al gimnasio. La rivalidad entre ellos había crecido con los años, pero el respeto mutuo permanecía intacto. «Te he estado observando», le dijo Roberto. «Tienes algo especial». Don Miguel interrumpió. «Lo que Javier tiene no es especial. Es resultado de trabajo duro». Almohadilla, el momento previo. La tarde del torneo llegó cargada de expectativas. El gimnasio municipal de Guadalajara estaba repleto. Familias, amigos, desconocidos, todos esperando ver el talento de una nueva generación. María y Elena ocupaban los asientos más cercanos al ring. Elena sostenía un cartel improvisado con el nombre de su hermano, escrito con marcadores de colores brillantes. Los vestidores bullían de energía. Jóvenes boxeadores se preparaban, algunos nerviosos, otros seguros. Javier permanecía en silencio, concentrado. Don Miguel le habló con la voz pausada de quien ha visto cientos de combates. «Recuerda, no peleas contra Marco. Peleas contra ti mismo. Contra tus miedos, contra tus límites». Almohadilla, el pesaje. El momento del pesaje era más que un trámite. Era un ritual de intimidación y evaluación. Marco Suárez, su oponente, lo miraba con desprecio. «Pareces un niño», le dijo Marco en voz baja. Javier no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Los jueces revisaron cada detalle. Peso, condición física, documentación. La tensión era palpable. Don Miguel observaba cada movimiento, cada mirada. Sabía que el combate se ganaba mucho antes de subir al ring. Almohadilla, preparándose para la batalla. La música comenzó a sonar. El público bullía de emoción. Cada boxeador representaba más que a sí mismo, representaba un barrio, una familia, un sueño. Javier se miró por última vez en el espejo. No vio a un adolescente. Vio a un guerrero. Sus pensamientos viajaron rápidamente. Recordó cada entrenamiento, cada golpe, cada sacrificio. La imagen de su madre trabajando horas extras, de su hermana estudiando con libros viejos, de su padre ausente pero presente en su espíritu. Don Miguel lo abrazó antes de subir al ring. No fueron palabras lo que intercambiaron, sino una energía, una conexión más profunda que las palabras. «Este es tu momento», susurró don Miguel. Javier asintió. El ring lo esperaba. La primera batalla de su vida estaba a punto de comenzar. La historia de Javier Mendoza estaba a punto de escribir su primer capítulo verdadero. Almohadilla, notas finales. Los combates juveniles son más que competencias deportivas. Son rituales de paso, momentos donde los adolescentes se transforman en adultos, donde los sueños comienzan a tomar forma concreta. Para Javier, este no era solo un torneo. Era la primera piedra de un camino que lo llevaría lejos, muy lejos de su barrio en Guadalajara.
El ring lo esperaba. La historia estaba por comenzar. Almohadilla: los primeros pasos del camino. La victoria en el torneo juvenil no fue un final, sino el inicio de un viaje más largo y complejo. Para Javier Mendoza, cada triunfo venía acompañado de una serie de decisiones que transformarían no solo su vida, sino la de su familia entera. El pequeño departamento en La Esperanza había sido testigo de innumerables conversaciones susurradas, de sueños compartidos y miedos contenidos. Ahora, con las primeras becas y reconocimientos, el ambiente se había transformado. María, su madre, contemplaba los recortes de periódico donde el nombre de Javier comenzaba a brillar. Sus manos, curtidas por años de trabajo doméstico, acariciaba suavemente las fotografías de su hijo en el ring. «No puedo creer que mi muchacho esté haciendo todo esto», murmuraba para sí misma. Almohadilla: la metamorfosis familiar. Elena, la hermana menor de Javier, había tomado una decisión que cambiaría el curso de su propia vida. Con apenas 15 años, comenzó a trabajar medio tiempo en una pequeña tienda local, destinando cada peso de su salario para ayudar con los gastos de entrenamiento de su hermano. Las tardes se convirtieron en un ritual de sacrificio y esperanza. Elena estudiaba con libros prestados, aprovechando cada momento libre para adelantar en sus estudios. Su sueño de ir a la universidad parecía postergarse, pero ella lo veía como una inversión en el futuro de la familia. «Cada centavo cuenta», le decía a su madre. «Si Javier puede cumplir su sueño, nosotras también podremos». María trabajaba ahora turnos dobles. Limpiaba casas desde el amanecer, y por las noches cosía ropa para ganar algunos pesos extra. El cansancio se dibujaba en sus ojos, pero su determinación era inquebrantable. Almohadilla: el precio del sueño. Los entrenamientos de Javier se intensificaron. Don Miguel lo empujaba más allá de sus límites físicos y mentales. No era solo un entrenador, era un arquitecto de sueños, esculpiendo a un campeón con cada golpe, cada salto, cada respiración. «El boxeo no perdona la mediocridad», le repetía constantemente. «Cada segundo cuenta, cada movimiento define tu futuro». Las competencias nacionales comenzaron a multiplicarse. Javier viajaba a ciudades que antes solo conocía por nombres en los mapas. Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Cada viaje significaba gastos, esperanzas, posibilidades. Almohadilla: la sombra de la distancia. Pero el éxito tenía un precio. La relación con Roberto, su amigo de la infancia, comenzó a deteriorarse. La envidia, ese veneno silencioso, se infiltraba entre ellos. Una noche, después de un entrenamiento, Roberto lo confrontó. «Ya no eres el mismo», le reclamó. «El boxeo te está cambiando». Javier lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que el camino hacia el éxito era solitario, que no todos podían entender los sacrificios necesarios. Almohadilla: desafíos económicos. Los gastos de entrenamiento eran enormes. Vendas especiales, suplementos nutricionales, viajes, equipamiento. Cada cosa parecía un lujo inalcanzable para una familia trabajadora. Don Miguel intervino en más de una ocasión, consiguiendo descuentos, contactando a otros entrenadores, buscando patrocinios para el joven boxeador. «Tu talento», le decía, «es un diamante en bruto. Solo necesita ser pulido». Almohadilla: crisis y esperanza. Llegaron momentos de duda. Una lesión menor casi hace que Javier abandonara sus sueños. 3 semanas fuera del ring parecían una eternidad. La inversión económica de la familia parecía tambalear. María vendió algunas de sus pocas pertenencias. Una televisión antigua, un juego de ollas que había heredado de su madre. Cada objeto tenía una historia, cada venta representaba un sacrificio. «Nada es más importante que el sueño de mis hijos», declaraba con una dignidad que desafiaba las adversidades. Almohadilla: la comunidad como apoyo. El barrio de La Esperanza comenzó a movilizarse.
Pequeños comerciantes, otros boxeadores, familias que conocían la lucha de salir adelante, comenzaron a colaborar. Un taller mecánico organizó una colecta. La tienda de abarrotes del barrio vendía bonos con la foto de Javier. La iglesia local incluyó su nombre en las oraciones. El sueño de Javier ya no era solo suyo. Era un sueño colectivo. Almohadilla reflexiones en el gimnasio. Don Miguel aprovechaba estos momentos para enseñarle lecciones que iban más allá del boxeo. El verdadero campeonato, le decía, no se gana en el ring. Se gana en la vida diaria, en los sacrificios que estás dispuesto a hacer. Javier escuchaba. Cada palabra era un golpe más certero que cualquiera que hubiera dado en el ring. Almohadilla las primeras becas. Llegaron las primeras becas deportivas. No eran mucho, pero representaban un respiro económico para la familia. Javier decidió que la mayor parte del dinero se destinaría a la educación de Elena. Tu sueño, le dijo a su hermana, no puede esperar. Almohadilla encuentro con el pasado. Un día inesperado, el padre de Roberto se acercó a don Miguel. Habían sido rivales en el boxeo años atrás, pero el tiempo había suavizado las asperezas. Mi hijo, le dijo, no entiende el sacrificio que requiere ser un verdadero boxeador. Don Miguel asintió. Sabía que el camino de Javier inspiraba, pero también generaba sombras de envidia y frustración. Almohadilla la noche de la decisión. Una noche, Javier reunió a su familia. Sobre la mesa, algunos recortes de periódico, algunas medallas de sus primeros triunfos. Esto, dijo señalando los recortes, no es solo mío. Es de todos nosotros. María lo abrazó. Elena contuvo las lágrimas. Entendían que el camino sería largo, difícil, pero juntos. El sacrificio no era un camino de dolor, sino de transformación. Almohadilla epílogo del capítulo. Los sacrificios de Javier Mendoza estaban apenas comenzando. Cada día era un nuevo round, cada decisión un golpe que lo acercaba o lo alejaba de su sueño. El boxeo había dejado de ser un deporte. Se había convertido en una filosofía de vida. Y el viaje apenas comenzaba. Almohadilla el camino internacional. El mundo del boxeo internacional se abrió ante Javier Mendoza como un panorama vasto y desafiante, completamente diferente de los anárquicos rings de su barrio en Guadalajara. Cada viaje representaba más que un simple desplazamiento geográfico, era un viaje de transformación personal y profesional que lo arraigaba y lo desprendía simultáneamente de sus orígenes. Almohadilla los primeros pasos internacionales. La primera competencia internacional en Canadá fue como un golpe de realidad que sacudió todas sus preconcepciones. Los gimnasios donde entrenaba ahora eran espacios luminosos y modernos, equipados con tecnología de punta que contrastaba brutalmente con el viejo gimnasio Fénix de Don Miguel. Máquinas de última generación, pantallas de análisis biomecánico y nutricionistas especializados reemplazaban los métodos tradicionales a los que estaba acostumbrado. Los boxeadores que encontró provenían de contextos completamente diferentes. Algunos eran estudiantes universitarios que boxeaban como un complemento a su desarrollo atlético, otros becarios de programas deportivos nacionales con recursos económicos que Javier jamás había imaginado. Sus uniformes de entrenamiento costaban más que meses de trabajo de su madre, y sus historias personales parecían sacadas de mundos paralelos. Don Miguel observaba este nuevo ecosistema con una mezcla de escepticismo y admiración. Sus manos curtidas, llenas de cicatrices de décadas de entrenamiento, parecían fuera de lugar entre tanto equipamiento tecnológico. Sin embargo, su mirada seguía siendo la misma, penetrante, sabia, capaz de leer más allá de los músculos y los golpes. Almohadilla adaptación y desafío. Javier comenzó a entrenar con sparrings internacionales, experimentando estilos de boxeo completamente diferentes. Un boxeador ruso con una defensa impenetrable, un australiano con una potencia demoledora, un cubano con una agilidad felina. Cada encuentro era una lección, cada round una universidad.
Las técnicas que había perfeccionado en el gimnasio de su barrio ahora eran sometidas a una crítica internacional. Su velocidad mexicana, antes un arma secreta, era ahora apenas una herramienta en un arsenal mucho más complejo. Tuvo que aprender a modificar su estilo, a ser más estratégico, a pensar el boxeo no solo como un combate físico, sino como un ajedrez de movimientos y contratiempos. Los nutricionistas le diseñaron dietas personalizadas que distaban enormemente de las comidas simples de su madre. Proteínas medidas al gramo, suplementos específicos para cada fase de entrenamiento, hidratación calculada mililitro a mililitro. Era como si su cuerpo se hubiera convertido en una máquina de precisión. Almohadilla a almohadilla, choques culturales y crecimiento personal. Hospedado en residencias deportivas internacionales, Javier experimentaba por primera vez una vida lejos de su familia. Compañeros de diferentes nacionalidades, idiomas desconocidos, costumbres que le resultaban absolutamente extrañas. Un boxeador japonés le enseñó técnicas de respiración, un canadiense le mostró ejercicios de recuperación muscular, un alemán le explicó conceptos de psicología deportiva. Las noches en estos lugares estaban lejos de ser solitarias. Conversaciones profundas con otros atletas revelaban historias de sacrificios similares a la suya. Un luchador olímpico de Kenia que había caminado kilómetros para llegar a su primer entrenamiento, una boxeadora brasileña que desafiaba todos los prejuicios de género en su deporte. Su español, con su acento guadalajarano, se fue mezclando con anglicismos y expresiones internacionales. Su forma de vestir cambió, su manera de moverse se fue sofisticando. Pero en el fondo, seguía siendo el mismo Javier del barrio La Esperanza. Almohadilla a almohadilla, competencias y primeros logros. Las primeras competencias internacionales fueron una montaña rusa de emociones. Victorias que lo elevaban a las nubes, derrotas que lo hacían cuestionar todo. Cada combate era transmitido no solo en México, sino en plataformas internacionales. Su familia lo seguía por streaming, con una mezcla de orgullo y preocupación. Un torneo en Alemania marcó un punto de inflexión. Enfrentó a un boxeador local considerado una promesa europea, con un récord impecable. Nadie apostaba por el joven mexicano. Las casas de apuestas lo colocaban como claro perdedor. El combate fue una verdadera clase magistral. Javier no solo ganó, sino que lo hizo con una técnica que sorprendió a comentaristas internacionales. Su estilo único, que mezclaba la tradicional escuela mexicana con elementos de boxeo europeo que había aprendido, llamó la atención de scouts y entrenadores de todo el mundo. Almohadilla a almohadilla, las sombras del éxito. Pero el camino internacional no era solo gloria. La soledad comenzaba a pesarle. Las llamadas con su familia se hicieron más cortas, más espaciadas. Su hermana Elena crecía sin su presencia directa. Su madre seguía trabajando duramente, ahora con la esperanza de que sus sacrificios valieran la pena. Roberto, su amigo de infancia, se fue alejando. Las diferencias entre sus vidas se hicieron cada vez más profundas. Las redes sociales mostraban un contraste brutal. Mientras Javier viajaba por el mundo, Roberto seguía en el mismo barrio, luchando por sobrevivir. Las presiones aumentaban. No solo eran las expectativas deportivas, sino las económicas. Su familia comenzaba a depender parcialmente de sus triunfos. Cada combate no era solo una competencia, sino un medio de subsistencia. Almohadilla a almohadilla, reflexiones en medio del viaje. Durante largas noches de hotel, Javier reflexionaba sobre su camino. ¿Estaba traicionando sus raíces al adaptarse a este mundo internacional? ¿O estaba honrándolas precisamente al llevar la esencia de su barrio a escenarios globales? Don Miguel, en sus llamadas ocasionales, le recordaba constantemente: no olvides de dónde vienes, pero no dejes que eso te limite a donde puedes llegar. La clasificación olímpica comenzaba a dibujarse en el horizonte. No como un sueño lejano, sino como una posibilidad tangible. Cada entrenamiento, cada combate, cada sacrificio lo acercaba más a ese objetivo que alguna vez pareció imposible. **El camino internacional de Javier Mendoza no era solo un viaje deportivo.
era la transformación de un sueño de barrio en una realidad global. Almohadilla la sombra del pasado. El destino tiene formas extrañas de recordarnos de dónde venimos. Para Javier Mendoza, ese recordatorio llegó un martes gris de octubre, cuando el mundo de sus certezas deportivas se estremeció con una noticia inesperada: su padre biológico había muerto. La llamada llegó mientras entrenaba en el gimnasio Fénix. El teléfono móvil vibró con un mensaje de su madre, María, cuya voz sonaba quebrada y distante. Las palabras se filtraban entre sollozos contenidos, revelando una historia que Javier creía olvidada. Su padre, Ricardo Mendoza, un boxeador errante y atormentado, había muerto en circunstancias oscuras. Un combate clandestino en los límites de Jalisco, un ajuste de cuentas, una deuda antigua. Los detalles se mezclaban como sombras imprecisas en un cuadro mal dibujado. Don Miguel, testigo silencioso de aquel momento, observaba a Javier con una mirada que combinaba compasión y preocupación. Conocía los fantasmas que habitaban el pasado de su pupilo, esos espectros que amenazaban con desestabilizar su carrera en el momento más crítico. Tienes dos caminos, pensó don Miguel para sí mismo. Puedes dejarte hundir por el dolor o usar este momento para fortalecerte. Javier dejó caer los guantes. El gimnasio, normalmente lleno de ruidos de saltos de cuerda y golpes secos contra el saco de boxeo, se convirtió en un espacio de silencio sepulcral. Su respiración se hizo entrecortada, como si cada inhalación fuera un esfuerzo consciente por mantener el control. Las investigaciones comenzaron a revelar capas de una historia familiar más compleja de lo que jamás había imaginado. Ricardo Mendoza no era simplemente un boxeador fracasado, como Javier había creído durante años. Era un hombre atrapado en un mundo de peleas clandestinas, deudas con promotores sin escrúpulos y una red de contactos peligrosos que ahora amenazaban con extender su sombra sobre la vida de su hijo. Un investigador privado que don Miguel contrató discretamente comenzó a desenterrar los secretos. Las primeras revelaciones fueron demoledoras: su padre no solo había muerto en una pelea, sino que había sido prácticamente ejecutado por no cumplir con ciertas obligaciones con un grupo de apostadores y promotores de la zona baja de Jalisco. Las deudas de Ricardo flotaban como un espectro amenazante. Algunos de esos individuos habían comenzado a hacer preguntas sobre Javier, su hijo, el boxeador que estaba ascendiendo en las categorías profesionales. Sus miradas no auguraban nada bueno. Don Miguel actuó rápidamente. Utilizando sus contactos en el mundo del boxeo, comenzó a tejer una red de protección alrededor de Javier. Abogados, promotores respetables, periodistas deportivos, todos fueron movilizados para crear un escudo que protegiera la carrera y la integridad de su pupilo. Javier, mientras tanto, oscilaba entre la rabia, la tristeza y una extraña sensación de liberación. Por primera vez en su vida, entendía el verdadero origen de su padre, no como un héroe ni como un villano, sino como un ser humano complejo atrapado en circunstancias brutales. Las noches se hicieron largas y dolorosas. Entrenamientos que antes eran un refugio se convirtieron en un campo de batalla interno. Cada golpe contra el saco de boxeo era un golpe contra los fantasmas de su pasado. Cada salto de cuerda era un intento de escapar de la sombra que su padre le había dejado. Su madre, María, fue su ancla en medio de aquel temporal emocional. En largas conversaciones nocturnas, le revelaba fragmentos de una historia familiar que había mantenido oculta durante años. Le habló de los sueños rotos de Ricardo, de sus esperanzas de convertirse en un boxeador profesional, de cómo el sistema lo había empujado hacia las peleas clandestinas. No dejes que su historia defina la tuya, le decía María con una determinación que solo una madre puede tener. Tú tienes la oportunidad de escribir un capítulo diferente. Los scouts internacionales comenzaron a notar un cambio en Javier. Su estilo de boxeo, siempre preciso y técnico, adquirió una dimensión nueva. Había algo más que técnica en sus movimientos, había dolor, había memoria, había una voluntad de redención que iba más allá del deporte. Un periodista deportivo, conocedor de los rumores sobre el pasado de Javier, intentó escribir un artículo sensacionalista. Don Miguel intervino personalmente, utilizando todos sus contactos para neutralizar el potencial escándalo.
La historia de Javier, declaró en una conferencia de prensa, es la historia de miles de jóvenes mexicanos que luchan por salir adelante. No permitiremos que sea reducida a un melodrama barato. Las clasificatorias olímpicas se acercaban, y con ellas la posibilidad de que todo lo que Javier había construido se desmoronara. Las sombras de su padre parecían acechar, esperando el momento preciso para destruir su sueño. Pero Javier había aprendido algo fundamental: los fantasmas solo tienen poder si uno les permite tenerlo. Con cada entrenamiento, con cada golpe, con cada respiración, estaba escribiendo no solo su propia historia, sino redimiendo también la historia interrumpida de su padre. La sombra del pasado comenzaba a disiparse, revelando un camino iluminado hacia el futuro. Almohadilla: el último asalto. El destino del boxeo mexicano parecía descansar sobre los hombros de Javier Mendoza aquella noche de clasificación olímpica. El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se había convertido en un hervidero de emociones, expectativas y sueños condensados en un solo ring. Su oponente era Jason Thompson, un boxeador estadounidense de 24 años considerado prácticamente invencible. Alto, musculoso, con un récord impecable y respaldado por las mejores academias de boxeo de Estados Unidos, Thompson representaba todo lo que Javier no era: privilegio, entrenamiento de élite, conexiones. La tensión podía cortarse con un cuchillo. En las gradas, María y Elena sostenían una bandera mexicana que ondeaba con un orgullo contenido. Don Miguel, en la esquina, revisaba los vendajes de Javier con una meticulosidad casi ritual. Este no es solo un combate, le había dicho Don Miguel momentos antes. Es una declaración. Es demostrar que los sueños nacidos en los barrios más humildes pueden conquistar cualquier ring del mundo. Las cámaras de televisión nacional transmitían el evento. Para México, no era simplemente una pelea olímpica, era una batalla de representación, de orgullo nacional, de esperanza. Los primeros rounds fueron una danza compleja de estrategias. Thompson, con su estatura superior, intentaba mantener a Javier a distancia usando su alcance. Cada vez que Javier intentaba acercarse, recibía un golpe preciso que lo hacía retroceder. Los comentaristas deportivos ya comenzaban a especular sobre una probable victoria estadounidense. Thompson parece inalcanzable, decía uno. Mendoza lucha con coraje, pero la diferencia física es demasiado evidente, añadía otro. En su esquina, Don Miguel no mostraba preocupación. Conocía a Javier mejor que nadie. Sabía que su verdadera fortaleza no estaba en sus músculos, sino en su corazón. Recuerda tu historia, le susurraba entre round y round. Recuerda de dónde vienes. Recuerda a tu madre trabajando horas extras. Recuerda a tu hermana renunciando a sus sueños. Recuerda a tu padre, cuyo sueño quedó inconcluso. El cuarto round marcó un punto de inflexión. Thompson, confiado en su dominio, comenzó a bajar la guardia. Javier, utilizando una velocidad que ningún análisis previo había considerado, comenzó a conectar golpes precisos. No eran golpes de fuerza bruta. Eran golpes técnicos, casi poéticos. Cada impacto era una declaración: vengo de abajo. Y estoy aquí para quedarme. La estrategia de Javier era brillante. No intentaba vencer por knockout. Buscaba desestabilizar psicológicamente a Thompson, demostrarle que no era un rival fácil de intimidar. En los vestuarios, María rezaba. No solo por una victoria deportiva, sino por la realización de un sueño familiar que atravesaba generaciones. Elena, con su cámara de periodista, registraba cada momento, consciente de que estaba documentando más que un combate. El quinto round llegó cargado de electricidad. Thompson, frustrado por no poder dominar completamente a Javier, comenzó a cometer errores. Sus golpes, antes precisos, se hicieron más desesperados. Don Miguel observaba con una sonrisa casi imperceptible. Ahora, pensaba, ahora comienza el verdadero combate. La multitud había pasado de la expectación al frenesí. Cada golpe de Javier era celebrado como si fuera un gol en una final de fútbol. Los gritos de «México»,
México, retumbaban en el Palacio de los Deportes. Thompson intentaba recuperar su ritmo, pero Javier lo mantenía desestabilizado. No era solo boxeo. Era una demostración de voluntad, de resistencia, de un sueño que se negaba a ser aplastado. Cuando el árbitro anunció el último round, el silencio fue absoluto. Todos sabían que este momento definiría no solo una clasificación olímpica, sino posiblemente el futuro del boxeo mexicano. Javier miró a su madre. Luego a don Miguel. Finalmente, al ring. Supo en ese instante que no estaba peleando solo por él. Estaba peleando por todos los niños de la esperanza que miraban la televisión. Por su padre, cuyo sueño había quedado trunco. Por su madre, que había sacrificado todo. Cuando el árbitro levantó su mano, declarándolo ganador y clasificado olímpico, el mundo pareció detenerse. Una victoria que iba mucho más allá del deporte. Una victoria de la esperanza. Asterisco del polvo de los barrios marginales al podio olímpico, Javier Mendoza había escrito su propia leyenda, asterisco. Almohadilla el regreso. El aeropuerto de Guadalajara hervía de expectativa. Banderas mexicanas, carteles improvisados y una multitud que desbordaba emoción esperaban el regreso de Javier Mendoza. No era simplemente el retorno de un atleta olímpico, era el regreso de un símbolo de esperanza. Los medios de comunicación habían convertido su historia en un fenómeno nacional. Periódicos, noticieros, programas deportivos, todos competían por contar cada detalle de su viaje desde los barrios marginales hasta el escenario olímpico. Javier no había ganado la medalla de oro, pero había ganado algo mucho más importante, la admiración de un país entero. Cuando el avión aterrizó, el aeropuerto estalló en vítores. María, con su vestido sencillo pero impecable, sostenía una pancarta que decía, orgullosa de ti, mi hijo. Elena, ya convertida en una prometedora periodista deportiva, tenía su cámara lista para documentar cada momento. Don Miguel, a su lado, observaba la escena con una mezcla de orgullo y nostalgia. Había dedicado décadas a entrenar boxeadores, pero Javier era especial. No era solo un pupilo, era casi como un hijo. El recibimiento fue apoteósico. Autoridades locales, funcionarios estatales, deportistas reconocidos, todos querían estar cerca de Javier. Pero él solo tenía ojos para su familia, para su barrio, para los rostros que lo habían acompañado desde el principio. En el trayecto desde el aeropuerto hasta La Esperanza, las calles estaban repletas de gente. Niños corrían junto al automóvil, banderas mexicanas ondeaban desde ventanas y balcones. Javier observaba cada rostro, cada esquina, cada lugar que lo había visto crecer. La llegada a su barrio fue un momento de profunda emoción. Las calles estrechas, los techos de cartón, los mismos rostros que lo habían visto partir años atrás, ahora lo recibían como un héroe. Roberto, su antiguo amigo de la infancia, lo esperaba en la entrada. Los años de distancia, las rivalidades, los momentos difíciles parecieron disolverse en un abrazo fraternal que duró varios minutos. Nunca dejé de creer en ti, le susurró Roberto, con lágrimas en los ojos. El gobierno local organizó un homenaje. Un escenario improvisado en la plaza principal del barrio, rodeado de familias, vecinos, niños que miraban a Javier como si fuera un superhéroe. Durante su discurso, Javier no habló de victorias deportivas. Habló de esperanza, de sacrificio, de los sueños que nacen en los lugares más inesperados. No vine aquí para ser un héroe, dijo, su voz resonando sobre la multitud. Vine para mostrarles que nuestros sueños no tienen límites. Que no importa de dónde vengas, sino a dónde quieres llegar. Sus palabras fueron más que un discurso. Fueron un manifiesto para una generación de jóvenes mexicanos que veían en él un modelo a seguir. Ese mismo día, anunció la creación de la Fundación Mendoza, una organización dedicada a apoyar a jóvenes boxeadores de escasos recursos. No quería ser solo un deportista, quería ser un agente de cambio. El Gimnasio Fénix, aquel lugar donde todo comenzó, se transformó en la primera sede de la fundación. Don Miguel,
Ahora como director honorífico, supervisaría los entrenamientos y programas de desarrollo. Las historias comenzaron a llegar. Jóvenes de todo México que veían en Javier un modelo de superación. Historias de padres que usaban su historia para inspirar a sus hijos. Historias de comunidades que encontraban esperanza en su ejemplo. María, contemplando todo desde un rincón discreto, no podía contener su emoción. Recordaba aquella pequeña habitación donde Javier soñaba de niño, los guantes viejos de su padre, los recortes de periódicos sobre boxeadores. Su hijo no solo había cumplido su sueño, lo había transformado en una herramienta de cambio social. Elena, mientras tanto, comenzó a documentar la historia de su hermano. Un documental que pronto capturaría la atención de productoras nacionales e internacionales. Los días siguientes fueron un torbellino de reconocimientos. Medallas honoríficas, llaves de ciudades, invitaciones a programas de televisión. Pero para Javier, el verdadero premio era volver a casa, caminar por las mismas calles que lo vieron crecer. Una noche, sentado con su familia, reflexionó sobre todo el camino recorrido. No fue un viaje solitario, dijo mirando a su madre. Fue un viaje de familia, de comunidad. Sus palabras resonaban con una profundidad que iba más allá del boxeo. Eran el testimonio de que los sueños, cuando son colectivos, pueden transformar realidades. La historia de Javier Mendoza no terminaba en un ring olímpico. Apenas comenzaba. Asterisco del polvo al podio, y del podio de vuelta a las raíces. Un viaje de redención, esperanza y amor, asterisco.